Ok. Bueno, de las preguntas que les pedí que contestaran, vamos a compartir. Ok, estas son las mismas preguntas que ustedes acaban de contestar en el Classroom acerca de qué es la bioestadística. En el videíto te mencionaba algo muy general acerca de pues cómo surgió el término de bioestadística. En cierta forma el término es un poco reciente, entre comillas, pero los conceptos se han utilizado desde hace mucho tiempo. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es la bioestadística? ¿Qué fue lo que pusieron en sus respuestas? ¿Alguien que me quiera compartir? Yo puse, ¿puedo? Sí, adelante. Disciplina que se encarga de realizar análisis estadísticos vinculados con variables biológicas a través de análisis cuantitativos de las mismas. Ok, es un análisis, sí, es un análisis cuantitativo. Vamos a ver que yo incluso puedo hacer estudios con análisis que sean cualitativos, que sean cualidades, no necesariamente numéricos. Pero al final de cuentas tú mencionaste, es una disciplina, es parte de las matemáticas, pero está más relacionada o su aplicación va para el estudio de cuestiones de la vida, características que tienen que ver con la vida, ¿no? Por ejemplo, el ritmo cardíaco, en la presencia de alguna enfermedad, el grupo de edad en donde se presenta una enfermedad, las causas o las consecuencias de cierta enfermedad. ¿Cuál sería su relevancia o importancia en el área de nutrición? ¿Para qué o cómo podríamos aplicar esto en la parte de nutrición? ¿Quién me quiere decir? Pues yo creo que... Adelante. No, está bien. Coméntalo. Cristina. Bueno, pues yo creo que es importante, bueno, o sea, ¿dónde se aplica? Pues en los organismos que se dedican a hacer como que los estudios, ¿no? Que presentan datos de que en México el grado de obesidad ya subió en tanto por ciento, que estamos por arriba de otros países, y de manera más cercana o directa hacia nosotros, pues pudiera ser a lo mejor en nuestros propios seguimientos, ¿no? De nuestros controles de peso, para saber qué porcentaje de músculo, qué porcentaje de grasa tenemos, nuestros niveles de glucosa, ácido úrico, colesterol, triglicérido, qué porcentaje de lípidos consumimos en nuestra dieta diaria, carbohidratos, proteínas, o sea, en todo. Exacto, ok. Rodrigo, creo que ibas a mencionar algo. Pues, bueno, yo iba a mencionar algo diferente. O sea, sí está bien. Pues creo que sí está bien lo de la compañera, igual. Pero creo que se utiliza igual para saber precisamente, por ejemplo, qué enfermedades prevalecen más en grupos o poblaciones. Igual, por ejemplo, podría ser en qué lo ocasiona. Y bueno, creo que solo eso es lo que se me viene a la mente ahorita. Exacto, puede ser en todos los campos de nutrición, como mencionó su compañera. Puede incluso ser algo tan sencillo como cuando estamos en consulta y queremos tener un seguimiento de nuestro paciente, de tomar con qué peso inició o con qué porcentaje de masa empezó mi paciente y, no sé, 3 o 4 meses después de que yo le di el plan, ¿cómo ha cambiado? Ha aumentado de masa muscular, ha disminuido, disminuyó peso, disminuyó grasa. ¿Qué pasó con ese paciente? O sea, dar un seguimiento con algo, pues que como tú dices, tenemos algo como que tan cotidiano, ¿no? En otros campos, trabajando ya a nivel colectivo, puedo conocer, como dice Rodrigo, conocer cuál es la enfermedad que más afecta en una población, en una ciudad, por país, puedo hacer la comparación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas de muerte en México? ¿Cuántas personas mueren por cáncer o por diferentes enfermedades en México? Y compararlo con otros países o incluso compararlo por estados o comparar, a ver, entre hombres y mujeres, etcétera. No puedo hacer
incluyen todos los aspectos. Si nos vamos, o para quienes decidan irse tal vez a servicios de alimentos o generación de nuevos productos, pues yo necesito también tener ciertos controles de calidad, ¿no? Si voy a hacer un nuevo producto, pues tengo que verificar que mi producto pues contenga poca cantidad de microorganismos, evaluar que todos cumplan con ciertas características de color, de sabor, de textura, etcétera. Y eso, para eso también necesito pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, es mucha los campos de nutrición en donde se puede aplicar y pues los ejemplos ya me los dijeron, ¿no? Para conocer las causas de muerte en un país, compararlo con otros países o compararlo entre diferentes poblaciones. Y aquí les pongo unos ejemplos que igual en cualquier área de nutrición que ustedes se quieran ir, a deportes, a clínica, pediatría, servicios de alimentos, generación de nuevos productos, etcétera, siempre es importante leer estudios o artículos o estar actualizados en el tema. Y en todos los artículos que ustedes vayan a leer, todos indiscutiblemente te van a tener alguna prueba estadística. Desde algo tan sencillo como un promedio, el promedio de edad de la población que se estudió, hasta incluir porcentajes, cuántas personas de ese estudio tuvieron un peso normal o estuvieron con desnutrición o estuvieron en riesgo de desnutrición, hasta un poco más complicados como esto que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué significa esa P? ¿Qué significa por ahí? Aquí hay otra P. ¿Qué significa esto de P25? Que son percentiles, o sea, un poquito más profundas, ¿no? Pero en todas, indiscutiblemente, traen pruebas estadísticas. Este es otro ejemplo. Aquí ellos quieren, en España se hizo una revisión para ver cuál es la ingesta de energía en una población. Solamente quiero describir. Aquí pueden ver que no estoy trabajando con individuos, sino son con artículos, con estudios para hacer comparaciones entre sí y ver cuál es la cantidad de energía que se está consumiendo en ese país en específico, en España. Igual vean que hay diferentes, que las vamos a ver más adelante, pero otras muy sencillas como un promedio. Y esta que me parece también bastante interesante, que no solamente me sirven estas pruebas para pues, conocer cómo está la situación en diferentes países o en diferentes poblaciones, sino también me pueden ayudar a tomar decisiones sobre mi plan de alimentación o sobre el área que yo quiero trabajar, ¿no? Esta gráfica es un estudio en donde se hace una comparación con diferentes insectos. Todos estos son diferentes tipos de insectos y miden la cantidad de proteínas, el porcentaje de proteínas que tienen estos insectos y lo comparan con 4 alimentos que pues, nosotros consumimos cotidianamente y que para nosotros tienen un alto contenido de proteínas, que son, estas son la soya, esta es la leche, este es el huevo y esto es la carne de res, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta comparación de la cantidad de proteínas que contienen los insectos y lo comparamos con estos 4 alimentos, ¿quién contiene más proteínas? ¿O en dónde podemos obtener más cantidad de proteínas? Pues depende. Por ejemplo, el detalle está de los insectos, que 100 gramos sí tiene mucha proteína, pero es mucho el volumen. Y en la carne, en 100 gramos tal vez tenga un poco menos, pero es más lo que podemos consumir. Por ejemplo, 100 gramos de harina de grillo puede ser una taza completa, como se ve en la imagen, o tal vez más. Y en la res puede ser 1/3 de la taza. Podemos comer más de la res que de la harina de grillo. O sea, esos son detalles igual. Exacto. Y qué bueno que haces esa profundización, porque si yo solamente me quedo con esto, pues diría, bueno, pues como me dice esta gráfica, pues todos a consumir insectos y dejen de consumir los alimentos cárnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mucha proteína. Pero necesito también ver más allá. No solamente me quedo con esto, sino como dice su compañero, necesito ver, a ver, el costo. ¿Cuánto me cuesta también el consumir estos productos o insectos que pues no son tan accesibles, ¿eh? O sea,
hay muchísimos insectos que se consumen en México, desde grillos, no sé si conocen los escamoles, que son los huevos de ciertas hormigas, hay hormigas, la chicatana, los capulines. Pero eso es carísimo, estamos hablando de que Exacto. el kilo de, por ejemplo, de escamoles está como en 2,000 pesos. Exacto, esa es otra. Son muy caros. Sí. Son muy caros. No, creo que no se producen en cualquier clima, no creo que necesitan un clima un poco más frío y húmedo. Y pues aquí en Yucatán, pues tal vez no, porque la temperatura no favorece a que se produzcan ese tipo de insectos. Entonces sí, el costo es muy elevado. Como tú mencionaste también, ¿cuánto de volumen debo de consumir? 100 gramos, pues sí van a ser 100 gramos, pero en volumen a lo mejor va a ser muchísimo y pues no voy a poder consumir 100 gramos de esta harina. Habría que ver si esta harina, pues sí la puedo utilizar como la utilizo para hacer hot cakes, para hacer panes o para hacer tortillas, porque pues si no va a ser un poco... con eso, para cuadrar un gramo de proteína en cucharita. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy con esto es que sí, es importante, me da pie a que yo pueda tomar una decisión de decir, no sé, a lo mejor si los insectos son bastante económicos, si fueran económicos y si los incluyéramos en nuestra dieta, pues sí diría, no, pues coman grillos o coman insectos porque tienen más proteína y contamina menos que lo que son alimentos de origen animal. Pero también necesito analizar si no está accesible, si no es parte de mi dieta, pues aunque tenga un alto contenido, pues en mi plan de alimentación no se lo recomendaría a mi paciente porque no lo podría adquirir, ¿no? Como tú mencionas, el costo de, creo que los escamoles es así un lujo como consumirlos, ¿no? Porque son muy caros, son muy ricos y tienen mucha proteína, pero no cualquiera lo puede consumir. Entonces, ese tipo de decisiones también son las que nos ayudan con los datos estadísticos, analizar cuál es el porcentaje o hacer comparaciones, pero también profundizar un poco más allá. ¿Qué hay detrás de esos números? Otro ejemplo es este. Ahorita que estamos en esta pandemia, no sé si han escuchado las diferentes tipos de vacunas que se han realizado por parte de diferentes laboratorios. Ya se empezaron a aplicar aquí en México. ¿Qué han escuchado al respecto? ¿Ha sido efectivo? ¿No ha sido efectivo estas vacunas? Pues es un tema también va a depender del organismo de cada persona, ¿no? Ya leí la otra vez un artículo que mencionaba que creo que hay, no se le va a poder aplicar a algún tipo de población, cierto tipo de población, ¿no? O de personas que padezcan alguna enfermedad, creo que a niños, a personas que padezcan alergias, no sé, alimentos, ¿no? algún tipo de alergia que a lo mejor lo tenga la vacuna, o sea que no se va a poder aplicar a todos dependiendo de su organismo. A mujeres embarazadas, por ejemplo, habría que analizarlo, a adultos mayores, o sea, sí tiene todavía un procedimiento bastante tedioso, no es algo tan fácil de realizar las vacunas, y aquí les puse un ejemplo, este es un estudio creo que en España, y analizan las diferentes vacunas que se han generado hasta el momento. Hay muchos tipos de vacunas y estas son las fases o etapas que se deben de seguir, ¿no? Desde revisar estudios, aplicárselo a pacientes y ver su efecto. No sé si pudieron escuchar o leer, cuando apenas estaban haciendo estos ensayos, varias personas tuvieron efectos adversos, algunas personas fallecieron o tuvieron alguna otra complicación después de que se les aplicó la vacuna. Entonces, sí lleva un procedimiento más riguroso, desde también reglamentarlo, estandarizar los métodos de producción y de control de calidad, ¿no? Hay muchas de estas vacunas que pues necesitan estar en cadena fría para que se puedan mantener o que no estar en ciertas condiciones de climas porque si no se destruye la vacuna y ya no me sirve. O sea, lleva un procedimiento bastante profundo y para todo eso también se necesitan pruebas estadísticas. Si han visto o ha escuchado respecto a estas vacunas, son diferentes laboratorios a nivel mundial que están haciendo estas vacunas
Y no sé si han visto, hay algunos laboratorios que te dicen, esta vacuna de AstraZeneca tiene un 95% de efectividad, otros tienen un 92%, otros un 99%, etcétera, etcétera. Ninguna vacuna va a tener un 100% de efectividad. ¿Por qué? Lo que mencionó su compañero. No todo el órgano, y en lo que es en el área de la salud, no son ciencias exactas, ¿no? Podemos generar cualquier vacuna o cualquier tratamiento, se la damos al paciente y en él no responde. ¿Por qué? Porque su organismo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que siempre en este tipo de cuestiones voy a tratar de tener la mayor efectividad posible, pero nunca voy a alcanzar un 100%. Voy a tener un poquito de error, el mínimo, pero siempre voy a tener un efecto adverso. Incluso vean, en los niños cuando se les vacuna por las vacunas que se les dan normalmente contra la polio, tétanos, etcétera, siempre hay una reacción adversa. O les da temperatura, o les duele el brazo, o se sienten mal, siempre. En menor o mayor grado, pero siempre hay ese efecto. Entonces, la desventaja que tenemos en esta parte bioestadística es, como estamos trabajando con cuestiones de la vida o cuestiones de los seres vivos, no siempre tenemos una respuesta segura o exacta. Vamos a tratar de calcular lo mayor exacto posible, pero nunca vamos a tenerlo al 100%. Igual ya para finalizar con esto es un esquema en donde se ven pues las diferentes fases que han habido desde que se detectó el primer caso en China, desde el 2019, y toda la secuencia de pasos que se han estado realizando para poder generar ahorita las vacunas. Se han calculado cuántas personas, y si lo ven todos los días, se hace un reporte aquí en México todos los días, creo que a las 7 de la noche, de cuántas personas contagiadas hay, cuántas muertes, cuántos respiradores hay, la capacidad de los hospitales, etcétera, etcétera. Y todo eso se hacen con pruebas estadísticas. ¿Dudas hasta acá? No. Perfecto. Entonces, en esta definición de bioestadística, como ya mencionó su compañero Francisco, es una disciplina que aplica en conceptos matemáticos en el área de la salud. Todos estos llevan un procedimiento o métodos. Vamos a ver, ahorita les muestro un esquema, pero siempre empiezo desde recolectar mis datos, recolectar o seleccionar a quienes voy a evaluar, aplicar mis pruebas estadísticas, analizarlas y dar conclusiones, ¿ok? Siempre debo de seguir esa secuencia de pasos. Como les mencioné, a pesar de que son matemáticas o ciencias exactas, como la estamos aplicando en el área de la salud o en el área de la vida, no siempre es exacto. O sea, siempre va a haber una variabilidad, ¿no? O sea, ningún fármaco, ninguna medicina va a actuar de la misma forma para todos los pacientes o para todas las personas. Siempre vamos a tener ese riesgo o ese error. Y también otra importancia o utilidad de esta bioestadística es que me ayuda a hacer inferencias. Con inferencias me refiero a dar conclusiones o a dar como que explicaciones. Creo que Rodrigo lo mencionó, ¿no? Si yo quiero analizar sobre una enfermedad, pues no solamente voy a quedarme en cuántas personas con sobrepeso hay, sino me interesaría saber cuáles son las causas. ¿Por qué esa persona se convierte en una persona con exceso de peso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo le afecta al hígado? ¿Cómo le afecta al corazón? Etcétera. Entonces, para poder analizar eso, sí se necesitan estudios más profundos o pruebas estadísticas un poquito más complejas o sofisticadas, pero también para eso me sirve. O para formular predicciones. Nuevamente, con el caso del COVID. Si recuerdan, desde que iniciamos aquí con la cuarentena, ¿qué nos decían al principio? Si todos están en casa, para tal fecha ya se debió de haber acabado la pandemia, ¿no? O en México, por lo menos, ¿no? Te decían, bueno, si se siguen estas condiciones, para tal fecha ya. Si se siguen estas condiciones, para tal fecha ya, ¿no? Entonces, eso también me puede ayudar a futuro a predecir cómo se comportaría la población, o si ustedes, por ejemplo, entran a la OMS o a cualquiera de estas páginas de salud,
te dicen, bueno, si la gente sigue comiendo igual o con sus mismos hábitos, para el 2030 va a haber tantas personas con sobrepeso. O para el 2050 va a haber tantas personas con diabetes. Me ayuda a predecir también a futuro para que también yo tome las medidas o las acciones necesarias para evitar eso. Como les dije, el método estadístico lleva su secuencia de pasos. Depende mucho de cada estudio o de cada tipo de investigación. Aquí vamos a ver una división o clasificación de la bioestadística. Una es la estadística descriptiva, que esta es como que la más superficial, porque solamente, como el nombre lo dice, me describe los datos. Solamente me da información o me resume, por ejemplo, en una población quiero trabajar con sobrepeso, pues ahí solamente voy a determinar qué porcentaje de población tiene sobrepeso, en qué grupo de edad, si en hombres o en mujeres, en qué estado, y ya. Lo presento en gráficas, lo presento en tablas y hasta ahí me quedo. Describo el problema. Pero si yo quiero profundizar, si no solamente me interesa saber cuántas personas hay con sobrepeso, sino me interesa saber cuáles son las causas, entonces ya necesitaría la estadística inferencial, ¿ok? Aquí lo que trata es de hacer generalizaciones. No me quedo solamente con los datos que están presentes, sino que también trato de analizarlos, como lo que hizo ahorita Rodrigo con lo de los insectos. No se quedó solamente, ay, pues coman grillos porque son los que tienen más proteínas, sino fue más allá. Sí, bueno, pero ¿cuánto significaría en costo? ¿Cuánto en cantidad necesitaría consumir para poder tener esa cantidad de proteínas? ¿Qué me satisface más? ¿El grillo, la harina de grillo o la leche, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es más accesible para nuestra población? Entonces, ahí en la estadística inferencial sí trato de hacer conclusiones, de dar como que soluciones y trato de ver como cuáles son las causas o las consecuencias del problema que yo estoy investigando, ¿ok? Por eso sí es un poquito más tedioso. Casi siempre las dos van de la mano. Siempre que yo hago un estudio o que empiezo a analizar un problema, primero tengo que describir las características y después ya tengo que hacer ese análisis un poco más profundo. Y este es un ejemplo. Siempre que ustedes cuando vean metodología o cuando vean, creo que llaman materias de epidemiología más adelante, siempre en el área de investigación, lo representan como un círculo. ¿Por qué? Porque la investigación nunca se detiene, siempre está en continuo, elaboración o tratar exacto, de tratar de dar información nueva, siempre. Por eso nunca se detiene y siempre lo van a representar como un círculo. Entonces vamos a suponer que cuando yo quiero hacer un estudio, primero debo de plantearme o describir cuáles son mis hipótesis. No sé si saben o qué les viene a la mente con hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Algo que se cree acerca de un tema, ¿no? Algo que se cree, ¿ok? ¿Qué más? Son planteamientos sobre posibles orígenes del problema. Un supuesto. ¿Cómo se podría supuesto que no está comprobado? Exacto, son suposiciones, es lo que se cree de un problema. ¿Qué otra cosa me dijeron? Son como que posibles respuestas o lo que el investigador cree que está sucediendo. Siempre es lo primero que yo voy a poner y por ahí alguien dijo, algo que todavía no está comprobado, ¿ok? Es lo que yo creo que durante todo este procedimiento voy a tratar de comprobar. Vamos a suponer que para mí mi hipótesis es si existe depresión en Yucatán debido a la cuarentena. Esa es mi hipótesis, ¿no? Le puedo poner como pregunta o incluso puede ser una pregunta de investigación. O mi hipótesis podría ser, pues sí, existe depresión en Yucatán debido a la cuarentena. Esa es mi hipótesis, es lo que yo creo. Voy a comprobarlo haciendo todo este procedimiento.
Una vez que ya las planteé, mis hipótesis, debo de empezar a diseñar mi experimento. ¿Cómo comprobarían ustedes esto? ¿Cómo sabrían si hay depresión o no en la cuarentena en los yucatecos? Aplicando una encuesta, ¿puede ser? Una encuesta. Ok. ¿Qué más? Aplicando una encuesta. Podría basarse Ahí igual sacar las estadísticas. en el índice de suicidios. Podría utilizar el índice de suicidios. ¿Alguien mencionó algo de estadísticas? ¿Algo así? Igual, por ejemplo, el aumento de suicidios antes de la cuarentena, el después, el consumo, por ejemplo, de ciertos fármacos. Podría ser. El número de visitas se aumentó, disminuyó, se mantuvo, por ejemplo, en el psicólogo. Los psicólogos, ajá. Podría ser una lista de cotejo, tal vez. No necesariamente una encuesta, sino yo podría ir o revisión de expedientes, ¿no? No sé, me puedo ir al ORAN y como tú dices, puedo ir a la parte de psiquiatría o de psicología y a ver cuántas personas nuevas hay en consulta antes y después de la cuarentena para que yo pueda saber si hubo un incremento o no. O pueda hacer encuestas de depresión directamente a la población. A ver, contéstame esta encuesta para ver si estás deprimido o no. Entonces pueden haber muchos instrumentos que yo pueda utilizar. Depende también mucho del investigador cuál desee, ¿no? A lo mejor para mí es más fácil aplicarles la encuesta, a lo mejor para otra persona no, pues me voy a los registros médicos, o para otra persona no, me voy, como dice su compañero, el número de suicidios, a ver cuántos hay reportados, ¿no? Para hacer esa comparación. Pero bueno, independientemente del diseño, como les dije, depende del investigador. Una vez que se hace ese diseño, hay que aplicarlos, que es esta fase de experimentación, analizar, más bien recoger los datos, recolectarlos y empezar a analizarlos aplicando las pruebas que les mencioné, las estadísticas descriptivas y las inferenciales. Se pueden aplicar el promedio, porcentajes, u otras más complejas, ¿no? Una vez que yo ya hice esto, entonces yo ya doy conclusiones. Vamos a suponer que yo después de todo esto que hice, encontré que el 60% de los yucatecos tienen depresión durante la cuarentena. ¿Ok? Entonces yo ya comprobé esta hipótesis o yo ya le di respuesta a esta pregunta que me planteé al inicio, diciendo pues sí, sí hay depresión en la cuarentena, cerca del 60% tiene depresión. Ahora les digo, no siempre me quedo hasta ahí. Tal vez con esto que yo acabo de comprobar, me viene a la mente hacer otro estudio, de decir, bueno, ¿qué actividades yo puedo hacer para prevenirlo? ¿O cuáles serían las causas de esa depresión? ¿O a quién afecta más? ¿A niños o adolescentes o a hombres o a mujeres? ¿O afecta más a los que tienen nivel socioeconómico bajo o alto? ¿O a los de campo o a los de ciudad? Pueden surgir también diferentes hipótesis o diferentes nuevas ideas y por lo tanto puede empezar otra vez, ¿no? Entonces, por eso les digo, nunca se detiene. Con una vez que yo ya le di respuesta a una pregunta, me pueden surgir otras y comenzar todo de nuevo. ¿Dudas hasta acá? Dime. ¿Se va a hacer algo así, como un proyecto así? Por ejemplo, no. Elaborar. Ya, ok. No, por el tiempo no. ¿Cómo? O sea, sí, porque me pongo a preguntar cuántas personas o cómo sacarlo y pues así es. Sí, eso lo van, sí, es bastante complicado y por el tiempo todavía no nos va a dar el tiempo para hacerlo, pero llevan una materia de metodología más adelante, metodología 1 y 2. Ahí sí podrían hacer sí sería interesante buscar, no sé, algo, ¿no? Así. Creo que está padre, pero... Sí, así es, sí. Tiempo, yo creo que lleva tiempo, sí, y hay que ver otras cuestiones, ¿no? Pero sí llevan metodología 1 y 2, creo que en sexto y en séptimo, o quinto y sexto, algo así, en donde sí, pueden hacer estudios o proyectos de investigación en donde se pueden aplicar algunas pruebas que vamos a ver ahorita, pero sí. Y bueno, ya unos conceptos también básicos en esta en bioestadística
vamos a tratar como individuos o elementos a aquellas personas a quienes yo voy a encuestar o a quienes voy a medir o voy a estudiar. Pueden ser personas, incluso animales o incluso objetos, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, ¿no? Pues quiero conocer a cuántas personas tienen sobrepeso. Pues son las personas. Me gustaría saber cuántos perros tienen rabia en Yucatán. Pues ahí son los perros. Me gustaría saber cuántas escuelas públicas y privadas hay o cuántas escuelas dan nutrición. Ahí lo que voy a estudiar son las escuelas, ¿ok? Entonces pueden ser personas, objetos o animales a quienes yo vaya a incluir en mi estudio. La población la vamos a llamar o lo vamos a entender como el conjunto de todos esos elementos. Si voy a trabajar con personas, bueno, todas las personas que están en una ciudad, todos los yucatecos, ¿no? Todos los perros de Mérida, todas las escuelas de Yucatán. Esa es mi población. Sin embargo, hay ocasiones en donde la población es muy grande y no puedo estudiarlo. Por lo tanto, selecciono a una muestra. La muestra viene siendo una parte o un subconjunto de esa población. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de ahorita, quiero ver si hay depresión en Yucatán. Pues son todos los yucatecos. ¿Cuántos yucatecos hay? Pues hay cientos de miles, muchísimos. No puedo estudiar a todos porque son muchísimos. Por lo tanto, voy a seleccionar solamente a unos cuantos, a lo mejor 100, 200 o 50 nada más, y solamente a ellos voy a estudiar. Esa es mi muestra, ¿ok? Eso es solamente en casos en donde mi población sea muy, muy grande. Y bueno, pues el parámetro viene siendo el valor que yo voy a estudiar o la característica. ¿Dudas hasta acá? No, ninguno. Perfecto. Y bueno, esto ya también es para resumir los pasos para el estudio estadístico. Primero, como les dije, plantear mis hipótesis, decidir en esta parte de diseño de estudio, no solamente debo de seleccionar el instrumento que voy a usar, sino también definir a quiénes. Si yo lo dejo así tan general como en la pregunta, aquí, ¿existe depresión en Yucatán? No estoy diciendo, bueno, ¿a quiénes? Voy a estudiar a adultos, adolescentes, a hombres, a mujeres, ¿a quiénes? ¿No? Debo de también definirlo mejor en esta parte del diseño de estudio. Seleccionar a quiénes. La edad, el sexo, etc. Recoger los datos, analizarlos con las pruebas estadísticas, hacer alguna relación o una conclusión. Y bueno, esto más adelante lo vamos a ver, lo que es el nivel de confianza. ¿Qué tanta confianza tengo de que lo que estoy haciendo está correcto o no? Y bueno, igual esto es para resumir lo mismo. Bueno, les voy a finalizar ahorita y se vuelvan a conectar para que continuemos con la clase, ¿sale?